Hola, hoy os vamos a presentar el material de diéresis, de sutura y de traumatología, mis compañeras Alanis, Aileen y yo, Lucía. Bueno, en este video vamos a ver unos materiales de corte. Por ejemplo, aquí tenemos un bisturí. Ustedes pueden ver, ¿no?, una hoja de bisturí. Esta es la hoja de bisturí y este es el mango de bisturí. Acá tiene un número que dice 4. Este es un tipo de bisturí, ¿no?, que se usa generalmente para cortar piel, ¿no?, y algunas estructuras también como celular subcutáneo e inclusive algunos tejidos. En el cuerpo tenemos varios tejidos. Acá tenemos un bisturí número 11, que es un bisturí puntiagudo, como ustedes pueden ver, que se realiza para incidir sobre la tráquea, por ejemplo. Entonces, estos son dos de los varios tipos de bisturí que tenemos, ¿no? Y obviamente aquí necesitamos, como ustedes pueden ver, un mango más pequeño. Para la retirada de un vendaje blando debemos de tener en cuenta la línea de corte, que discurrirá de forma longitudinal a lo largo del pie y pasará por detrás de los maleolos hacia la pierna. Esto es importante para evitar lesiones a nivel de las eminencias óseas. El material que utilizaremos siempre será o bien una tijera de vendajes o bien una tijera de yesos. Para realizar una técnica correcta de corte, primero debemos de levantar el material de venda. Inmediatamente introduciremos la tijera y realizaremos el corte de forma segura y con un solo movimiento. Para acabar la técnica retirando la tijera. Esta técnica en clase la hemos explicado como la técnica de levanto, meto, corto y saco. De esta manera evitaremos cortar la piel del paciente, aunque hay que tener cuidado ya que podríamos pellizcar la piel si no prestamos cuidado a la hora de introducir la tijera entre el material de venda y la pierna del paciente. Su función principal es la retirada de puntos de sutura. Están diseñadas para deslizarse debajo de la sutura y no provocar ningún tipo de daño al paciente mientras se lleva a cabo el corte de puntos. Este es el bisturí eléctrico y básicamente está formado por tres partes, que es la consola, que es esta, el terminal de bisturí, que es este, y la placa neutra, que es esta. Ahora lo vamos a ver por partes. Vamos a empezar lo primero de todo con qué es lo que tenéis que hacer cuando vayáis a utilizar el bisturí eléctrico. Y es, obviamente, ver que está encendido. Como podéis ver, las luces están parpadeando, los valores están parpadeando, eso es que está encendido. Y muy importante, que ahora veremos por qué, que el cable de toma de tierra esté enchufado, perdón. Ahora os lo explicaré cuando explique la consola. Así que nada, vamos a ello. La consola lo que hace es emitir una corriente eléctrica al bisturí eléctrico para que corte o coagule. El bisturí eléctrico, que es este, transmite esa energía al paciente y esa energía sale del paciente por la placa neutra, que devuelve toda esa electricidad a la consola y esa electricidad se disipa por la toma de tierra. Para cortar tejidos más delicados tenemos acá, por ejemplo, una tijera de pot, fíjense ustedes, que me puede cortar tejido muy pequeño como tejido vascular, ¿no? Entonces esto se usa para realizar cortes en los vasos, ¿no?, muy finos. Yo no puedo cortar, por ejemplo, la aponeurosis con esto porque se puede fregar. Sin embargo, si yo corto un vaso con esta tijera que es para cortar aponeurosis, también lo voy a desgarrar el vaso. Por eso que los materiales son importantes. Entonces esta es una tijera de post, una tijera vascular que se utiliza para cortar vasos, colédoco, ¿no?, y para hacer anastomosis y más que todo para dar forma a los tejidos que nosotros vamos a suturar. Acá tenemos otra tijera de pot, fíjense ustedes que tiene otro tipo de ángulo, ¿no?, y eso va a depender en qué lugar estemos, ¿no? También el tamaño es importante.
tenemos tamaños más largos, más cortos, dependiendo del lugar donde estemos, en qué cavidad nos encontramos, cavidad torácica, cavidad abdominal. El siguiente elemento son las tijeras de Mayo, es material de corte, como pueden observar son rectas y se utilizan para cortar materiales, generalmente el material de sutura con el que estamos llevando a cabo la reparación de una herida. Otro elemento de corte son las tijeras de Mayo, curvas, aquí pueden ver la curvatura que presentan. Estas se utilizan para el corte de tejidos y en comparación con las rectas, pues pueden ver la curvatura. Portaagujas de Mayo. Sirve para la sujeción de las agujas de sutura, así como para pasar los hilos y realizar los nudos. Este tipo de portaagujas tiene cremallera y se maneja con los dedos corazón y pulgar. Portaagujas de Mathieu. Es un tipo de portaagujas automático, pero que también sirve para la sujeción de las agujas de sutura, para pasar los hilos y realizar los nudos. Resultan más fáciles de usar. Se aprietan con la palma de la mano y con una presión se abren y con otra más se cierran. Hilo y agujas de sutura. Los materiales de sutura que se emplean en la actualidad se suelen presentar en kits de esta forma, que incluyen la hebra con la aguja de sutura incorporada. En el exterior del envase se ven los datos sobre el tipo de material, el calibre de la hebra, el tipo de aguja y la fecha de caducidad. Recuerda que el grosor del hilo disminuye a medida que aumenta el número de ceros. Grapadora. Las grapadoras son instrumentos para aplicar las grapas metálicas. Vienen en envases estériles y pueden ser desechables o recargables. Quitagrapa. Se utiliza para retirar la grapa, que ejerce presión sobre el punto medio de la grapa y así los extremos salen con facilidad. Tijeras Litauer. Su función principal es la retirada de puntos de sutura. Están diseñadas para deslizarse debajo de la sutura y no provocar ningún tipo de daño al paciente mientras se lleva a cabo el corte de puntos. Con la ayuda de las pinzas de disección sin dientes, aproximar los bordes. Posicionar la grapadora estéril de la zona más distal a la proximal respecto a la persona que realiza la técnica, procurando equidistancia entre la incisión y cada uno de los orificios de entrada de las grapas. Apretar la grapadora para que salga la grapa. No ejercer mucha presión para no lesionar tejidos adyacentes y para evitar introducir demasiado las grapas. Retirar el apósito y comprobar la cicatrización de la incisión. Con la ayuda de las pinzas de disección, tratar de separar ligeramente los bordes. Si se separan con facilidad, la herida no está cicatrizada y tendrá que posponerse la retirada de grapas. Coger el quitagrapas estéril e introducir el diente más largo debajo del punto medio de la grapa situada en la zona más distal respecto a la persona que realiza la técnica. Ejercer una pequeña presión con el quitagrapas. El punto medio de la grapa se doblará ligeramente hacia abajo y los extremos de esta saldrán de los orificios de inserción con facilidad. Depositar la grapa en el contenedor de objetos cortopunzantes. Bueno, otro tema hay en traumato
cuando empezamos, que no sabemos diferenciar, o cuando estamos estudiando, lo que es una gubia y lo que es una cizalla. Se nos complica, no sé por qué, pero siempre se nos mezcla, ¿no? La cizalla, la gubia, no. Cizalla, les voy a mostrar primero lo que es. ¿Sí? Esto es una cizalla. Hay que hacer fuerza para cerrarla. Y esto es una gubia. ¿Sí? Como la boca de un cocodrilo, no sé. Un pico de un pato. ¿Sí? Esta es la gubia. La cizalla corta. ¿Sí? La cizalla corta. Hace corte. Y la gubia come. ¿Sí? Acuérdense de eso. La gubia es como un pico de pato que come. Agarra, aprietan, come. Y largan, y van a tener preparada una gasita al médico y se la va a poner ahí y van a sacar. Come y sacan. Come y sacan. ¿Sí? La gubia. La cizalla corta. ¿Sí? Cizalla corta. Esa es la diferencia. Gubia y cizalla, chicos. No hay mucho más. La alegra, ¿sí? Que hay muchos tamaños, formas. Esta es una, más o menos, las más comunes. Legra, cureta, es una cucharita. ¿Sí? Y tenemos martillo y escoplo. ¿Sí? El escoplo es una lámina. No sé si llegan a ver ahí. Esto se trabaja siempre juntito, tienen que tener la legra y la cureta, ¿sí? La legra, les voy a, por ejemplo, esto es un hueso y lo que hacen es legrar, que es raspar el hueso para sacar todo lo que tenga adherido, ¿sí? Esto es lo que utilizan como la legra. La cureta van a sacar restos, ¿sí? Es una cucharita, parece una cucharita. Y el escoplo lo tienen que utilizar con martillo también, ¿por qué? Porque donde van a querer apoyar van a tener que martillar, ¿sí? Escoplo y martillo van juntos en la mesa. Legra y cureta van juntitas. Esto tiene que estar siempre en la mesa, básico para traumatología. Dime. Vale, la pinza de secuestro es una pinza con dientes pequeños y fuertes y sirve para la extracción del tejido necrótico del hueso. Y la pinza pelicano para huesos es usada para agarrar y retraer porciones del hueso. Las tijeras de escayola son unas tijeras anchas y pesadas que sirven para cortar la escayola de forma sencilla. La sierra de amputación está diseñada para cortar el hueso durante la cirugía ortopédica y existen de diferentes tamaños en ancho y largo, dependiendo de la parte del cuerpo que se vaya a manipular, y sus cuchillas son muy afiladas. Y la perforadora sirve para hacer agujeros en diferentes tejidos, como por ejemplo huesos y músculos.